A continuar con el tema de destilación y vamos a comenzar haciendo un brevísimo repaso de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Bueno, básicamente la clase pasada lo que estuvimos viendo fue, terminamos de ver el método de McKay-Thiele, que es un método gráfico en el sentido de que se representa fácilmente en un plano, en 2 dimensiones, donde recordarán que definimos 3 zonas en el torre de destilación fraccionada, una zona de enriquecimiento o fraccionamiento, que son todos los platos que están por encima del plato de alimentación, la zona de alimentación o plato de alimentación y las zonas de empobrecimiento. Y para cada una de esas 2 zonas, la de enriquecimiento y la de empobrecimiento, habíamos desarrollado cómo conocer las líneas de operación de cada una de esas zonas. Luego analizamos un poco el plato de alimentación y en particular definimos un parámetro Q que vincula la entalpía de la alimentación respecto a la entalpía de la corriente de vapor y dividido las diferencias de entalpías entre el vapor y el líquido que abandona el plato, y con eso construíamos una línea de operación o línea Q, y donde se intersectaba la línea de la zona de enriquecimiento con la línea Q, teníamos que también el lugar geométrico de los puntos de corte de las líneas de operación de la zona de enriquecimiento y de la zona de empobrecimiento. Y así rápidamente construíamos este esquema gráfico. Y básicamente comenzamos a analizar cuál era el plato de alimentación, las estrategias o las recomendaciones para encontrar el plato de alimentación óptimo. O sea, en principio uno podría alimentar en cualquiera de los platos intermedios, pero para minimizar el número de platos. Y ahí tomamos, por ejemplo, nuestra clásica mezcla de benceno-tolueno. Y bueno, vimos distintas alternativas. Recuerdan que lo que aquí estaría en rojo sería la línea de la zona de enriquecimiento, y luego la zona, una vez más, la línea Q, la intersección y el trazado de la línea de empobrecimiento. Y bueno, acá una opción era alimentar el plato 9, que nos daba 10,5 etapas teóricas. Señalo, creo que ahora ven la ventaja del método de McKay-Thiele gráficamente, porque para encontrar gráficamente el número de platos era hacer lo que ustedes llaman la escalerita, ¿no? Otra opción era alimentar en el plato 5, daba 8,6 etapas, y entonces ahí veíamos primero entre qué y qué deben ser las líneas de operación de cada una de las zonas. No se puede operar, no hay puntos de operación posibles por puntos que estén por encima de la línea de equilibrio. Y vimos la recomendación, que lo que hay para obtener el mínimo número de platos, lo que hay que hacer es pasar de la zona a alimentar en el plato en el cual fácilmente podemos pasar de la línea de enriquecimiento a la línea de empobrecimiento. Y como forma de demostración de que esto conducía al menor número de platos, esta estrategia de pasar en cuanto se cruzan las líneas de uno al otro, tiene que ver con mantenerse lo más alejado posible de la línea de equilibrio. Cuanto más alejado estamos de la línea de equilibrio, mayor potencial tenemos, y eso nos conduce a al menor número de platos. Luego comenzamos a poner un poco de atención sobre el reflujo, y vimos básicamente un par de situaciones. Operando reflujo total, que decíamos que desde el punto de vista de la operación industrial no tiene mucho sentido operar a reflujo total, pero nos conducía a la ecuación de Fenske, que nos permite rápidamente calcular el número de platos mínimo cuando tengo el máximo potencial. El máximo potencial es cuando R es infinito. O sea, la línea de operación, tanto de la zona de empobrecimiento como de la zona de enriquecimiento, es la recta igual X. En esa situación, el potencial es máximo, el número de etapas teóricas es mínimo, y bueno, consecuentemente decíamos, no tiene mucho sentido operar una torre real con un reflujo del 100%, porque no tenemos ni destilado ni corriente de fondo y por lo tanto tampoco alimentación, pero nos conduce a esta ecuación de Fenske, que es muy sencilla en sí misma y muy poderosa, y nos permite visualizar un par de aspectos. Aspecto 1, ¿se acuerda que lo que tiene el denominador es el logaritmo de la volatilidad relativa?
de los dos componentes. Si la volatilidad relativa vale 1, el logaritmo de 1 es 0, el número de etapas es infinito. ¿Ah? Eso tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado varias veces, que para que la destilación sea una tecnología apta para separar mezclas de líquidos, se tiene que cumplir la condición de que la volatilidad relativa sea lo más grande posible. En el caso de que se aproximen a 1, hay un límite ahí sugerido de que siempre sea mayor a 1,05, y bueno, si se aproximan a 1 no es una buena estrategia, una buena técnica, una buena operación para separar. Lo otro que queríamos señalar acá, que lo mencionamos, es que el número de etapas ideales depende de obviamente de lo que acabamos de mencionar, la volatilidad relativa, y la concentración que va a salir por la cabeza de la torre y la del fondo de la torre. Y no depende, esto es curioso, por eso lo señalo, que no depende de la concentración de la alimentación. No depende de las condiciones de alimentación, ya sea concentración ni estado entálpico. Bien, quería volver a señalar eso. Después vimos que también hay un reflujo mínimo, cuando la línea de operación de la zona de enriquecimiento, la zona de empobrecimiento, toca la línea de equilibrio, pues bueno, a medida que nos vamos aproximando aquí, hay infinito número de platos y entonces nos da el reflujo mínimo, nos da ya la máxima cantidad de etapas teóricas. Vimos allí cómo eran los costos de inversión y de operación en un extremo y en el otro, y intuitivamente bueno, vimos que las inversiones disminuidas al aumentar el número de reflujo, porque tendíamos al menor número de platos teóricos, y los costos operativos perdón, aumentan a medida que aumenta el número de el reflujo, porque había que condensar más vapores y evaporar más cosas, más vapores en el reboiler. Consecuentemente el tamaño del condensador es más grande, el gasto en agua de refrigeración es más grande, y mismo razonamiento para el reboiler, y de ahí desprendíamos que habría algún mínimo en el cual para calcular exactamente o estrictamente el mínimo habría que hacer los costos, y como una primera aproximación, una recomendación que el reflujo esté entre un 10% mayor el mínimo y menor de un 50%, a 1,5% el reflujo mínimo. Vimos algunos ejemplos de destilación, después las operaciones en las situaciones especiales, la columna de empobrecimiento, una columna enriquecedora, la inyección de vapor, la rectificación con extracciones laterales, y después, resumiendo un poco estas situaciones de extracciones laterales e inyección de vapor por el fondo, vimos un pequeño resumen de cómo es una torre atmosférica de topping de la industria petrolera, y que Eduardo Díaz aportó algunos comentarios adicionales. Y luego le dedicamos el final de la clase pasada a analizar la destilación de multicomponentes. Básicamente transmitimos un poco que había algunos métodos aproximados, que los cálculos manuales empiezan a ser muy pesados, que esto se hace con computadora, y analizamos básicamente un método con cierto grado de detenimiento, que es el MESH, que obligaría a resolver todas estas ecuaciones, y luego pasamos al MERGE. Perdón, lo voy a señalar porque omití subrayar un aspecto que es lo que nos va a dar pie para la clase de hoy. Una vez finalizado el método de Maquet-Thiel, este gráfico de la escalerita, una vez que definimos el reflujo y alimentamos al plato óptimo, de allí el método nos permite calcular el número de etapas teóricas o el número de platos ideales. ¿Bien? El MESH básicamente es la misma historia. Si bien es más complicado y no es un detalle, un cálculo plato a plato, y le permite con el método MERGE, cosa que no permite el método de Maquet-Thiel, evaluar situaciones en las cuales yo tengo extracciones laterales de la columna, o incluso ingresos en varios platos en la columna. Eso no lo podemos hacer con el método de Maquet-Thiel. Sí con el MERGE, pero seguimos obteniendo por el método MERGE el número de etapas ideales. Para pasar a conocer el número de etapas reales, o sea, el número de platos reales, tenemos que conocer la eficiencia. Y sobre eso nos vamos a centrar en la clase de hoy. Vimos el método MERGE que no tenemos que, llegamos a calcular el número de etapas reales porque aparecían en escena las ecuaciones de transferencia de masa. Había que seguir manteniendo
los conocimientos de los equilibrios, pero a su vez la aparición de las ecuaciones de transferencia de masa implica conocer ecuaciones de cálculo de coeficientes peliculares e implica conocer cálculos de las áreas interfaciales. Entonces, básicamente es un método más dinámico que permite resultados del número de etapas reales, pero consecuentemente tiene mayores grados de complejidad en lo que refiere a su formulación y a su resolución. Y mencionamos algunos programas más o menos difundidos que manejan los cálculos de mezclas binarias, por supuesto, y de mezclas de multicomponentes, y simplemente como un pequeño recordatorio, cuando vimos la primera o la segunda clase, que tuvimos bastante esfuerzo en calcular las condiciones de equilibrio, y comenzamos como siempre viendo los equilibrios de una mezcla binaria. Cuando nos fuimos a unos equilibrios de las mezclas multicomponentes, ahí ya se crecía en complejidad, y si estas mezclas de multicomponentes no son estrictamente ideales, la complejidad crece más aún. ¿Está? Bien, entonces estos programas lo que hacen es manejar esa complejidad, y como todo programa de lo que sea, es bueno conocer lo que está calculando para hacer un uso inteligente de los mismos. Y por ahí terminamos la clase pasada. Entonces, viendo el desarrollo de este tema de destilación, como bloques conceptuales, el primer bloque conceptual fue dedicarle tiempo y esfuerzo a calcular las condiciones de equilibrio. Equilibrio termodinámico entre componentes, primero mezcla binaria, después mezcla binaria no ideal, y después mezclas de multicomponentes. El segundo bloque fue desarrollar estrategias de cálculo, en particular para una mezcla binaria, para encontrar el número de etapas ideales. ¿Qué queda ahora por ver? Bueno, una vez que uno tiene ese número de etapas ideales, ¿cómo obtiene el número de etapas reales? Eso es lo que vamos a dedicar fundamentalmente en la clase de hoy, y si tenemos tiempo vamos a introducir algún otro tema. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿Algún comentario que no sea duda? Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Vamos a ver cómo calcular la eficiencia de la etapa. Primero vamos a hacer un flashback y vamos a ver lo que usted ya conoce de eficiencia. Ustedes vieron, cuando veían los métodos de dimensionamiento de intercambiadores de calor, o de sistemas que intercambian calor, se acuerdan que ustedes utilizaban fundamentalmente el método UMTD, y a veces utilizaban el método ENTU. ¿Está? ¿Por qué vuelvo ahí? Porque me voy a poder extrapolar algunos conceptos entre la eficiencia en la transferencia de calor y la eficiencia en la transferencia de masa en un plato de ideal a un plato real. Conceptualmente, la eficiencia, cuya definición está por aquí, era la cantidad de calor realmente transferido dividido la cantidad de calor termodinámicamente transferible. O sea, todo el calor que desde el punto de vista termodinámico se puede transferir, y el real. Eso nos daba la eficiencia del equipo. ¿Está? Y cuando esa eficiencia obviamente dependía, entre otras cosas, de qué tipo de equipo uno estaba manejando. Tubo concéntrico, intercambiador de cambiadores 1, 2, 4, flujos cruzados, etcétera, etcétera. Para cada uno de esos equipos, ustedes tenían un gráfico de eficiencia o una expresión analítica más o menos sencilla, que para el caso más sencillo que yo tomé es flujo 1-1 contra flujo ideal, en el cual hay una expresión cuando R es menor a 1, ideal. Y lo otro que quiero rescatar es que la eficiencia, que uno podría llamarlo eficiencia termodinámica, retomando este concepto que es cuánto calor transfiero respecto al termodinámicamente posible, tiende a 1 o al 100% si
el NTU, que era el número de unidades de transferencia, tiende a infinita, y la posibilidad de que el NTU tienda a infinito, recordarán que el NTU era lo que aparece acá en la abscisa de este gráfico, era el producto del área de transferencia por el coeficiente global de transferencia de calor dividido el C mínimo, donde el C mínimo era el mínimo del producto WC sub P de la corriente fría y la corriente caliente. Entonces, cuando U por A tiene infinito, o sea, el NTU tiene infinito, esto puede ser que el área de transferencia tiene infinito o el coeficiente global de transferencia sea muy grande. Y ahí las eficiencias tienden a 1. ¿Está? Refresco esto en vuestra memoria porque ahora vamos a echar mano próximamente a este concepto. Pero vamos a empezar por una definición de eficiencia que no tiene sentido termodinámico, sino que tiene sentido práctico. Si uno acaba de usar McCabe-Thiele para obtener el número de etapas ideales y le da 20, a uno le encantaría tener la eficiencia global de las torres de destilación para pasar de los 20 platos ideales a un número de platos reales. ¿Ah? Bien. Entonces, la eficiencia global que se obtiene empíricamente por correlaciones es esto que está allí planteado. Es el cociente del número de platos teóricos sobre el número de platos reales. ¿De qué depende la eficiencia global? Y bueno, al igual que en transferencia de calor, la eficiencia dependía del tipo de equipo que uno esté usando, el tipo de intercambiador de calor, acá depende en las torres de destilación del tipo de plato. Entendiendo por el tipo plato, si es de burbujeo con campanas, varios tipos que lo van a ver en la próxima clase, se los va a presentar Eduardo Díaz, pero hay distintos modelos o tipos de platos de burbujeo. ¿Está? La volatilidad relativa del compuesto, esto aparece porque acá tenemos transferencia de masa. Y cuando tenemos transferencia de masa, ya se lo hemos dicho, lo habrán visto 20 veces, en la interfase de una fase con la otra hay una discontinuidad en el perfil de concentraciones. Entonces, eso hace aparecer las condiciones de equilibrio, que una forma de que aparezcan las condiciones de equilibrio es la volatilidad relativa, porque las representa. Después, lo que tiene que ver con viscosidad del líquido tiene que ver con los coeficientes de transferencia de masa. La difusividad de los componentes tiene que ver con la transferencia, los coeficientes de transferencia de masa. Y la tensión intersuperficial del líquido tiene que ver del área de transferencia que se genera cuando el vapor atraviesa el plato y forma burbujas. ¿Está? Entonces, básicamente, la eficiencia global depende conceptualmente de parámetros similares a los que dependía la eficiencia termodinámica en intercambiadores de calor. A saber, cosas que afectan el coeficiente, el U, viscosidad fundamentalmente, el tipo de equipo, la difusividad y la viscosidad, como ya les mencioné, influyen sobre los coeficientes, y aparece un nuevo componente que acá en intercambiadores de calor tenía que ver con el área de transferencia, y en transferencia de masa es una analogía, pero quien define, o la variable que define o importa, es la tensión interfacial entre la fase de vapor y la fase líquida. ¿Está? Entonces, repito, esta eficiencia global se obtiene empíricamente. ¿Está? Y entonces, como un dato más o menos general para hidrocarburos, esas eficiencias totales están entre el 50 y 85. Y abro acá un paréntesis cuando hablamos para hidrocarburos. El paréntesis es: la industria petroquímica tiene un par de características, o tiene muchas, pero acá quiero señalar dos. La primera, que es una industria que se ha desarrollado en el último siglo, aproximadamente. Dos, es una industria muy poderosa en lo que refiere a los recursos que maneja. De estos dos elementos, es una industria, no digo que a escala planetaria, pero sí que a escala planetaria hay destilerías de petróleo. No hay extracción de petróleo en todo el mundo, pero casi todo el mundo hay destilerías. Esta industria de la petroquímica ha desarrollado una cantidad de conocimiento y know-how de todas las operaciones que involucran la extracción, transporte y destilación de petróleo. En particular, en la destilación de petróleo,
hay una cantidad importante de conocimiento de las destilaciones en una refinería. Por lo tanto, es muy frecuente o es relativamente fácil encontrar datos pertinentes o asociados a las operaciones de destilación cuando los productos que uno está destilando son hidrocarburos. Cuando uno está destilando otros productos, ahí la información no está tan disponible. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a ver en la clase de hoy, en muchas oportunidades, algunos gráficos experimentales que fueron obtenidos para hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, retornando ahora a la clase, y solo para poner un ejemplo tonto, si yo tengo una mezcla en la cual necesito 8 etapas teóricas y la eficiencia total es del 60%, el número de platos teóricos es 2 puntos. 8 es menos 1 porque ya lo mencionamos y la razón por la cual está este ejemplo acá es machacar de vuelta. El reboiler o el hervidor se comporta o se aproxima bastante a una etapa ideal. ¿No? Entra un líquido, se genera un vapor que está en equilibrio con el líquido que sale por el fondo del hervidor. Bien, entonces, si en este ejemplo se necesitaban 8 etapas teóricas o platos ideales y la eficiencia es del 60%, entonces lo que hacemos es 8 menos 1, que es el hervidor, 7 etapas ideales. Si la eficiencia es 0,6, tenemos que ponerle 11,7 platos. Bueno, acá lo fantástico es tener este 0,6. Tener significa haber obtenido de alguna forma que nos deje seguros técnicamente que la eficiencia es 60%. ¿Está? ¿Cómo se presentan muchas veces los datos de la eficiencia esta global? Bueno, primero, se presentan en gráficos donde en ordenadas está la eficiencia global, y en abscisas la abscisa es el producto de la volatilidad relativa por la viscosidad del líquido. Es la volatilidad relativa y la viscosidad del líquido de la temperatura promedio del reactor. Y si ustedes se fijan aquí, en este recuadro, la volatilidad relativa es la volatilidad relativa average, promedio, de los distintos componentes respecto a un componente llave. ¿Ah? Entonces, si uno calcula esa volatilidad relativa y calcula o sabe o conoce la viscosidad del líquido, ubica rápidamente la abscisa. Y si lo que está destilando son hidrocarburos clorados, hidrocarburos con furfural, bueno, acá hay una recopilación de datos bastante interesante para obtener para hidrocarburos. Y como verán acá, bueno, la zona más habitual de operación, las eficiencias están entre 50 y 85%. ¿Ah? El uso de gráficos, como ustedes comprenderán y sabrán, eran de suma utilidad cuando el desarrollo de la potencia de cálculo era muy menor, y ahora luego se fueron haciendo correlaciones cada vez más complejas, en lo cual permite, en lugar de utilizar los datos de gráfico, los datos correlaciones. Y bueno, hay un par de correlaciones, la de Nehablan y la de Lockett, que esencialmente esto, ¿no? Aportan una forma de cálculo de esa eficiencia global, y la variable independiente es justamente el producto de la viscosidad por la volatilidad relativa. ¿Ok? Y simplemente para un mini ejemplo que a veces es más didáctico que cualquier explicación, tomé por ejemplo la mezcla sileno, orto y meta, donde quiero tener un destilado con esa concentración 0,98 y un residuo 0,02. Esta mezcla tiene una volatilidad de 1,17, la viscosidad que allí dice. Entonces, de acuerdo usando la ecuación de Fensky, necesitaríamos casi que 50 etapas ideales, 49,6. Y entonces, usando la correlación de Lockett, usando la correlación de Nehablan, nos dice que la eficiencia global está entre el 57 y el 60%. Por lo tanto, el número mínimo de platos reales va a estar entre 83 a 88. Entonces, con acá cierro o reafirmo un comentario que yo les hice en la clase pasada. ¿Para qué sirve Fensky? Para tener el mínimo número de etapas ideales. Ideales. Y si a eso uno le obtiene la eficiencia,
global, puede pasar a calcular el mínimo número de etapas reales. ¿Ok? Por lo tanto, voy a ser tonto con el ejemplo, voy a repetir el ejemplo que puse la otra vez. Si su problema es de separar xileno, aorta y meta, y quiero obtener esas concentraciones en la cabeza y en el fondo, y viene un proveedor y me ofrece una torre de 80 platos reales, usted en principio no le vaya a creer lo que ese proveedor le dice. Si el proveedor le dice 120 platos reales, bueno, ahí puede ser, puede no ser. ¿Ok? Entonces, simplemente, bueno, ¿qué pasa acá? Hay otras correlaciones que ya abarcan más puntos, pero más torres y datos más importantes que la de Fensky. Perdón, que la de, bueno, la de O'Connell. Y tienen aquí otras expresiones con el mismo propósito, calcular la eficiencia global ahora en función de unos parámetros adimensionales. El Schmidt, del cual empieza a aparecer difusividades del compuesto llave volátil, como es la difusividad, las densidades, propiedades del líquido, empiezan a aparecer datos, relaciones geométricas, en particular H sub W es la altura del vertedero. Ahora vamos a ver un poquito qué es la altura del vertedero en los platos, pero bueno, lo vamos a ver dentro de unas diapositivas. La velocidad superficial, o sea, qué velocidad se mueve el vapor en unidades de velocidad, metros por segundo, pies por hora, etcétera, etcétera, densidades del vapor, la fracción de área libre, pero lo vamos a ver hoy, espero, la fracción de área libre que tiene, bueno, aparece la tensión interfacial y nuevamente la velocidad del vapor y la viscosidad. ¿Ok? Entonces, con estas correlaciones, uno puede llegar a tener una primera aproximación de cuánto es la eficiencia global, que como una primera aproximación, repito, primera aproximación, usted la puede usar para estimar el número de etapas reales. Y olvidé mencionar una cosa acá. Esta correlación de O'Connell son para hidrocarburos, como están aquí detallados, pero está definido el equipo. Son platos con capucha, acá se llama capucha, que nosotros definimos como campanas de burbujeo. Vamos, repito, la próxima clase se va a entrar en la descriptiva de la torre de tiración. Pero entonces, lo que quise rescatar es que estos gráficos o información de correlaciones para encontrar la eficiencia global en función de alfa o en función de algunas otras cosas, son correlaciones empíricas y que están ligadas a un tipo de elemento que forma las burbujas en el líquido. ¿Está? Están ligadas estrechamente a esos equipos. Vamos ahora a ver la definición de Mudfrid, que ustedes ya la conocen porque ya la vieron cuando vieron introducción a la transferencia de base. Esta eficiencia sí es una eficiencia de base termodinámica. Porque acá lo que le está diciendo es cuánto cambia la concentración del producto I al pasar del plato N al N+1, dividido el cambio termodinámicamente posible, que es ingresa como la concentración de vapor I sub N+1 y egresaría del plato a la concentración de equilibrio I sub N aster. Acá hay una analogía bastante estrecha con la definición de eficiencia que ustedes vieron en intercambiadores de calor, que es el cambio, en el caso de calor, la cantidad de calor real respecto a la termodinámicamente posible. Este sería la transferencia o el cambio de concentración o el flujo que se incorpora de componente a la fase vapor respecto del que se podría incorporar en condiciones de equilibrio. ¿Está? Por supuesto que la eficiencia del plato de Murphy se puede definir tanto para la fase vapor y hay un análogo para la fase líquida. ¿Está? Bárbaro. Acá lo que hago es pongo la esquinita del plato,
¿Se acuerdan que venía el líquido que venía de un plato superior, pasaba por el plato, se mueve en este sentido que el cursor les está mostrando y desborda en el vertedero y va hacia el plato de abajo, mientras que el vapor atraviesa o burbujea en ese plato y luego sigue viaje, se desprenden las burbujas. Con esto lo que quiero mencionar es, el líquido que ingresa por acá, a medida que se va moviendo, va intercambiando con el vapor que atraviesa el líquido. Por lo tanto, la concentración de cualquier componente en el punto inmediatamente después de que sale del bajante va cambiando a medida que se va moviendo hacia el vertedero. Consecuentemente, las concentraciones a la salida del vapor va a ser distinta en este punto que en este punto que en este punto. Entonces, la eficiencia de Murphy es una eficiencia promedio, porque tiene que ver con el cambio de concentración promedio. Acá el I sub n, la concentración en el vapor de salida, y el I sub n más 1 en el vapor de entrada, son concentraciones promedio. Vamos a ver dentro de 4 o 5 diapositivas que hay situaciones en las cuales en los platos reales las salidas y las entradas se aproximan bastante bien a las condiciones promedio, y hay otras en las cuales no se considera, es decir, que hay gradientes de concentración en los distintos puntos. O sea, no es uniforme, varía con la posición. Entonces, como esto sucede, o hay situaciones en las cuales esto sucede, se define la eficiencia puntual. La eficiencia puntual conceptualmente es la misma que la de Murphy, pero la define para un punto, el mismo punto de entrada y respecto en ese mismo punto de la salida. ¿Está? Acá, volviendo al mismo. Bien, ¿por qué defino, o cuál es la razón para definir una eficiencia puntual? Porque ahora vamos a poder desarrollar métodos de cálculo de esa eficiencia puntual. ¿Está? Entonces, uno puede igualar el balance de masa, que es cuánto varía el componente E, multiplicado por G, lo puede igualar a la ecuación de transferencia. ¿Está? Si uno lo iguala, lo puede separar, puede hacer separación de variables e integrar esto. Y entonces, llega con una expresión que linkea la eficiencia de Murphy puntual con el coeficiente global de transferencia de masa por el área interfacial, por la altura del líquido en el plato dividido G. ¿Está? Y esto que está aquí es el número de unidades de transferencia de la fase gaseosa. Ustedes lo vieron en transferencia de masa. Y en transferencia de masa, a diferencia de en transferencia de calor, en el cual el 1 sobre U, donde U es el coeficiente global de transferencia de calor, está ligado con los coeficientes periculares de cada lado, en masa, aparte de los coeficientes periculares o las unidades de transferencia que involucran los coeficientes, aparece la condición de equilibrio. En esta expresión está representado por el M. ¿Está? Entonces, el poder calcular ahora las resistencias de cada una de las fases, eso es posible en algunos dispositivos experimentales, en las cuales toda la resistencia está en el líquido o todas las resistencias en la fase de vapor, y con lo cual se pueden obtener experimentalmente estas expresiones de los N, de la fase gas y de la fase líquida. Y con estas expresiones y las condiciones de equilibrio uno puede calcular este coeficiente, el número de unidades totales referidas a la fase gaseosa, y con el número total de la fase gaseosa definir el valor de la eficiencia de Murphy, pero puntual. ¿Está? Ahora, fantástico, tengo el puntual, el punto a punto. ¿Cómo lo vinculo con el global de Murphy?
Bueno, entonces yo les mencionaba hace un par de minutos atrás que las composiciones a la salida, esa que yo mencionaba en la definición de Murphy como composición promedio, se parece bastante a las puntuales, o dicho de otra forma, no hay variación sustancial de la concentración a la salida en los distintos puntos. ¿Cuándo? Cuando el líquido está perfectamente mezclado. El líquido en el plato está suficientemente mezclado. Si el líquido en el plato está suficientemente mezclado, nos aproximamos al modelo de volumen perfectamente mezclado. Y en las condiciones de volumen perfectamente mezclado, ustedes ya lo han visto. Ahora ustedes están haciendo generar las reacciones 1, ¿no? Sí. Sí. Bien. Y a esta altura ya vieron el reactor continuo y agitado ideal. Sí. Bien, entonces voy a echar mano a eso que están viendo y que ya conocen. ¿Cómo es la concentración de la corriente que sale del reactor? Esa concentración es igual a la concentración que hay adentro del reactor. ¿Está? Eso significa que ese volumen está perfectamente agitado y por lo tanto la concentración de la corriente que sale es igual a la concentración que hay adentro de ese reactor. Bueno, aquí es la misma idea. Si yo tengo en el plato el líquido perfectamente mezclado y puedo sumar, arrimarme a la condición de volumen perfectamente mezclado, entonces las concentraciones a la salida son todas las mismas y entonces la eficiencia de Murphy es igual a la puntual. ¿Está? ¿Qué pasa cuando, y esto se cumple cuando los diámetros de las torres, o sea, el tamaño de los platos en lo que a diámetro refiere, no son muy grandes. A medida que empieza a crecer el diámetro de la torre, ¿tá? ¿Qué empieza a pasar? Abro comillas, la distancia que recorre el líquido desde que sale del bajante hasta alcanzar el vertedero es mucho más grande. Por lo tanto, ahí se empieza a parecer a un flujo mezclado incompleto del líquido. Entonces ahí ya las dos eficiencias dejan de ser iguales. Entonces, ya vieron en reactores flujo pistón, reactor de flujo pistón ideal. Sí. Bárbaro. Entonces el concepto es el mismo. Modelo el tránsito del líquido por el plato con un modelo flujo pistón. Y si yo modelo como modelo flujo pistón, llego a una expresión que me linkea la eficiencia de Murphy respecto a la eficiencia puntual. Y ustedes creo que en el semestre que viene van a pasar a analizar reactores reales, en el caso del modelo flujo pistón ideal respecto al real, es que hay retromezclas, o sea, no hay un frente de concentración que va avanzando a lo largo del reactor único. Y entonces van a estudiar con mayor profundidad qué pasa allí en esos reactores reales, tubulares, pero reales. Bueno, el concepto es que hay mezcla parcial. ¿Ah, sí? Sí, ¿Oh? sí. No sé, se ve que estoy muy atrasado de los papelitos. Bueno, entonces lo voy a ver, ya vieron, lo están viendo, los reactores ideales flujo pitón. Perdón, reales flujo pitón. ¿Ok? Donde tienen las dispersiones, los factores de mezcla, y bueno, uno aplicando ese modelo, en este caso, a la torre de destilación, y qué pasa con la concentración de los componentes en ese plato en el cual no hay reacción, pero hay fenómeno de transferencia, o sea, ingresa y sale masa de ese volumen de control, puede llegar a linkear nuevamente la eficiencia de Murphy respecto a la puntual. Y aquí empiezan a aparecer en escena algún otro número dimensional, como el número de Peclet, y bueno, Z, la longitud de recorrido, más allá de entrar en el cálculo de cada una de las cosas del concepto, ¿no? De poder calcular la eficiencia de Murphy promedio. ¿Ok? Otra forma es calcular los N para platos perforados. Hay expresiones que directamente dan los Ns, entonces con los Ns me vengo para acá. ¿Ok? Para calcular la eficiencia para un plato, en lugar de usar estas correlaciones. ¿Ok? Bien.
Lo que queda, una pregunta que no me han hecho, pero que no me la han hecho, me la hago yo, es ¿para qué tanto esfuerzo de calcular la eficiencia de McPhee? ¿Alguien tiene alguna respuesta a esta pregunta que ustedes no hicieron, pero que yo hago en forma retórica, no esperando que nadie la conteste? Veamos cómo llegamos hasta acá. ¿Por qué tenemos la necesidad de conocer las eficiencias? Porque tengo que calcular el número de platos reales que debe contener mi torre. Primera aproximación, encontrar una eficiencia global para toda la torre. Fue lo que vimos con correlaciones empíricas. Si eso no es posible, voy a tener que calcular la eficiencia para plato a plato. Para calcular la eficiencia plato a plato, debo trabajar con concentraciones promedio a la salida del plato, tanto para el líquido como para el vapor. Porque mis cálculos se hacen mucho más fáciles si los uso con concentraciones promedio de la salida del plato y no puntuales. Una vez que yo tengo la eficiencia de McPhee, promedio global, tengo que aplicarlo plato a plato. Aplicarlo plato a plato significa que en un plato que yo decía sale tal corriente porque este es un plato ideal, bueno, ahora le aplico la eficiencia. Calcula la nueva concentración en el vapor que realmente sale de ese plato. Y voy a ingresar al otro plato, en el cual nuevamente, si fuera ideal, entonces saldría con tal concentración, pero como no es ideal, va a salir contra el otro, y así sucesivamente, hasta obtener el destilado y la corriente de fondo que yo estoy persiguiendo tener, pero rehaciendo todos los cálculos plato a plato de la columna. ¿Está? Entonces, se podrán imaginar que si usted tiene una columna, volvemos al sileno, meta, orto y meta, que nos está dando que como mínimo necesitamos 80 y pico platos, asumamos alguna situación más o menos real, que pueden ser 120 platos, hacer esto plato a plato y volver a hacer todos los cálculos una vez que yo en uno de los platos le introduzco la eficiencia, bueno, créanme que lleva bastante tiempo. Y de ahí valgo el comentario, no lo hacen a mano. Estos cálculos no se hacen a mano. ¿Está? Lo que pretendemos al dictar esto en el teórico es que comprendan la complejidad de la realidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta o duda de esto que acabamos de ver del cálculo de las eficiencias? Bueno, muy bien. El que calla otorga, así que voy a asumir que no. ¿Qué vamos a comenzar a ver ahora? Y espero no solo comenzar, sino terminar. Pérdida de carga en torres de platos. ¿Qué saben ustedes de esto? Bueno, ustedes vieron pérdida de carga en torres de absorción rellenas. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? Hola. Llamo a la gente de transferencia de crédito más a uno y les pido que le hagan perder el curso. Sí, lo vi. Menos que lo vieron, de eso estoy seguro. Sobre eso no tengo ninguna duda. Lo que no tengo tan claro es si están recordando de que se los voy a refrescar rápidamente porque esto me lo pasó Berta Secchi, que es lo que ustedes le dan. Entonces, primera parte de una pérdida, el cálculo de pérdida de carga. Pérdida de carga, pérdida de carga, pérdida de carga. Había tres zonas, una de precarga, una de carga, y unos aspectos en los cuales uno, desde el punto de vista del diseño, tiene que tener particular atención, es la zona de inundación, o sea, la zona donde se me inunda la torre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se me inunda la torre de absorción, no transfiero nada. ¿Mm?
perdón, no transfiero nada, es falso. Prácticamente no transfiero nada. Baja muchísimo la transferencia, ¿ok? Entonces, gráficos empíricos para determinar capacidad. ¿Por qué vuelvo a esto? Fíjense en cuál es la abscisa de estos gráficos empíricos. La relación L sobre G y la relación de las densidades a la 0,5. Para rellenos ordenados, rellenos desordenados. Pérdida de carga en el punto de inundación. Y acá, para los distintos tipos de empaques, habían distintos coeficientes para calcularlo. Y tenían algunas correlaciones para calcular la velocidad de inundación de las torres. ¿Está? Donde, por ejemplo, esta expresión de aquí, y tenía que ver la ordenada, que era el G de inundación, todo lo que está aquí, no lo voy a repetir, y la variable independiente, X, tenía que ver con L sobre G por la relación de las densidades a la 0,5. ¿Está? Bueno, esto es lo que usted ya sabe de pérdida de cargas en torres de absorción. En realidad es pérdida de cargas en torres rellenas. ¿Sí? Las torres rellenas son un equipo donde se pone en contacto una corriente gaseosa o al estado de vapor con una corriente de líquido en una torre que está rellena de algo. Anillos Rashi, lo que ustedes vieron, pero puede estar rellena de otras cosas. ¿No? Pueden ser torres de enfriamiento, que lo van a ver en el próximo tema del teórico que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, la fluidodinámica es lo mismo, porque uno lo que tiene pasando es un líquido que pasa por una torre rellena de algo y un gas que pasa por esa misma torre, normalmente en contracorriente. Entonces, voy a ser machacón y repetitivo. Los aspectos fluidodinámicos de esos equipos aplican a torres de absorción y otros equipos más en los cuales funcionan lo mismo. ¿Ah? Vamos a ver ahora qué pasa con el comportamiento en torres de platos. Yo les mencioné que las torres de platos pueden ser torres de destilación o también torres de absorción gaseosa. Al igual que les mencioné que hay torres de destilación que son rellenas y no de platos. O sea, los equipos donde se contactan flujos de gases o vapores con líquidos pueden ser rellenos o pueden ser de platos. ¿Ah? Entonces, vamos a comenzar aquí a introducirnos en la parte de pérdida de carga. Entonces, para introducirnos en la pérdida de carga, básicamente es una descripción que ya la hemos visto, pero vamos a repasar una vez más, donde el líquido entra, desborda de una bandeja, viene por el bajante, circula, baja, hay un plato de alimentación, donde estuvimos discutiendo en la otra clase, todo lo que entra hay alguna fracción que se junta con la corriente de vapor, que viene de abajo, y otra fracción se suma al líquido que fluye, pero esencialmente lo que tenemos son vapores que suben y el flujo perpendicular del líquido que atraviesa el plato. ¿Está? Bien. Sí. Disculpa que te corte. ¿Puede ser que estas diapos no las hayan subido todavía de esta presentación? Porque no las encontré en... A la pucha. No sé si a alguien más le pasó. Eso iba a ser la pregunta. ¿Nadie las encontró? No. No, en realidad está hasta la 14, hasta la diapositiva 14, y ahí dice como 17. O sea, como que la subieron cortada. Para papero. Bien. Tengo una vaga idea por qué sucedió eso. Lo subsano. Igual no se preocupen que de esta presentación faltan 1, 2, 3, 4 y 5. Prometo subsanar el error. La subo, no. Después déjenme en 10 minutos y voy a explicar por qué se produjo el error a modo de justificación. El error de no haber puesto estas diapos en subirlas arriba. ¿Ah? Créanme que van a estar y las van a tener. Pero esencialmente, por ahora,
lo que voy a juntar son aspectos fluidodinámicos, que es lo que vamos a ver en profundidad luego, con lo que venimos tratando, que es el tema de las eficiencias. ¿Está? Bien. Aproximación intuitiva. Para que la eficiencia sea máxima, o sea, grande, ¿qué cosas deben suceder? Por un lado, un tiempo de contacto alto, o sea, que el tiempo en el cual, tengan presente esto que acabamos de ver, o sea, aquí se forma una burbujita de vapor que atraviesa este líquido. Cuanto más tiempo esté la burbujita de vapor ahí adentro, mayor transferencia voy a tener. Por lo tanto, más me voy a aproximar a la idealidad en la concentración a la salida. 2. Cuanto mayor superficie interfacial tenga entre el vapor, la corriente de vapor, o gas, mayor será. ¿Y cómo logro mayor área interfacial? Si la velocidad es grande. O sea, si la velocidad que atraviesa aquí es muy grande, voy a generar muchas burbujitas. Y a su vez voy a generar buena turbulencia. Entonces, en estas condiciones tengo tiempo de contacto alto, velocidad alta y buena turbulencia. Por lo tanto, en principio, para tener altas eficiencias, se requieren alturas de líquido grande, o sea que sobre el plato la cantidad de líquido sea bastante grande para tener tiempos de contacto alto, y velocidades de gases relativamente elevadas. ¿Está? Eso si yo analizo esto desde el punto de vista de la eficiencia. Perfecto. Ahora, trabajar en estas condiciones de altas velocidades de gas y grandes alturas de líquido me aproximan a tener problemas de arrastre de líquidos de gas. Si el flujo de vapor es muy grande, entonces arrastro líquido. Entonces, si arrastro líquido, paso a afectar la eficiencia del plato por la sencilla razón. El líquido que está en el plato de aquí abajo vuelve al plato de arriba. Tengo una recirculación de líquido. Y así sucesivamente. Entonces pierdo eficiencia. Y por otro lado, si las alturas de líquido son muy grandes, empiezo a tener pérdida de carga. Entonces, porque no se olviden que acá el vapor, para pasar a través del líquido, la presión. Mírenlo del lado del vapor, ¿no? La presión del vapor de acá tiene que ser mayor que la presión de acá. Y aunque sea intuitivamente, la pérdida de carga de pasar el vapor desde acá hasta acá tiene que ver, entre otras cosas, con la altura de líquido que tiene que atravesar. ¿Está? Bien. Entonces, con esto, que es lo que me va a dar enganche para lo que viene en la próxima diapos, hay rangos adecuados de velocidades tanto para el líquido como para el vapor. ¿Está? No en cualquier condición puede operar una torre de platos de destilación. Y sobre eso es lo que vamos a tratar en las próximas diapos. Pero antes de meternos en las próximas diapos, donde este tema de la inundación de la torre nos va a preocupar y nos va a desvelar, o dicho de otra forma, vamos a intentar dimensionar las torres para que no se nos inunde, al igual que las torres de absorción. ¿Ah? Vamos a tener una primera aproximación, repito, primera aproximación a cómo se inunda una torre de platos. ¿Está? Y por eso este esquemita bastante sencillo. A ver, en esta zona de aquí que estoy mostrando con el cursor, tengo vapor a la presión P2. Y en esta región de acá abajo tengo vapor a la presión P1. ¿Está? Bárbaro. El líquido fluye, desborda por aquí e ingresa al plato de acá abajo. Si este es el nivel de líquido en el plato, para que el líquido fluya de acá hasta acá, el líquido de este lado tiene que tener una altura un poquito mayor. La palabra poquito es fantástica para una charla de boliche, pero lo que quiero transmitir es que alguna diferencia de altura en la columna de líquido debe haber para que el líquido fluya hasta ese lado. ¿Está? Bien. Segundo, la presión en el vapor, acá hay vapor, entonces como una primera aproximación es igual a la presión
que hay de este lado, en este punto. Y la presión de vapor acá es igual a la presión que hay en la interfase líquido-vapor en el plato de abajo. Por lo tanto, la diferencia de presión P1 menos P2 es igual al delta Z por la densidad del líquido por G. Voy a hacer un comentario. Es una aproximación. Y simplemente le voy a señalar una cosa que no estamos teniendo en cuenta en este modelo hidroestático. Que el líquido se está moviendo por acá, ¿no? Por lo tanto, si se mueve habrá una pérdida de carga. Quiero decir que con esto es el sistema más complejo y los vamos a abordar ahora, pero mi intención de presentar esto es más conceptual o intuitivo. ¿Está? ¿Para qué? Si la pérdida de carga aumenta, o sea, perdón, esto por este lado, ahora, ¿de qué depende la diferencia de presión entre P2 y P1? Y bueno, la pérdida de carga que tenga el vapor al atravesar esta columna de líquido. ¿Sí? Entonces, si la pérdida de carga del vapor al atravesar el plato, o sea, primero pasar por el orificio, la campana de burbujeo, qué sé yo, y después atravesar el plato, separarse las gotitas y seguir viaje del vapor, si esa es muy grande, por este sencillo balance hidrostático que acabamos de hacer, este delta Z empieza a subir, aumenta. Y entonces acá viene la primera aproximación conceptual. Si empieza a aumentar, significa que este aumenta, hasta que en el límite puede llegarse a la situación donde este líquido llegue hasta acá arriba. Y esto implica que no baja más líquido hacia acá. Si no baja más líquido hacia acá, y sigue ingresando líquido por acá arriba, empieza a subir el nivel acá, nivel acá, nivel acá, y así en los sucesivos platos, se da un fenómeno en cascada, donde se termina inundando la torre. Entonces, fijar dos ideas para pasar al tema que viene a continuación. Enganchado con cómo afecta la eficiencia, esta que acabamos de discutir en los últimos 15-20 minutos, desde el punto de la eficiencia tendría que tener alturas de líquido en el plato muy grandes y flujos de vapor muy grandes. Altura del plato en el líquido muy grande, flujo de vapor muy grande me lleva a pérdidas de cargas muy grandes. Y eso me puede conducir a la inundación de la torre. ¿Está? Ese es concepto 1. Concepto 2 es que, por lo menos en forma intuitiva, hay zonas de operación correcta de la torre. O sea, no cualquier flujo de vapor ni cualquier flujo de líquido. Hay intervalos de valores de flujo de líquido e intervalos de valores de flujo de vapor razonables en los cuales puedo operar la torre sin problema. Y que el rango razonable de flujos de vapor depende del flujo de líquido y el intervalo razonable de flujo de líquido depende del flujo de vapor. ¿Está? Por acá termino esta presentación y voy a añadir a lo que subí hasta llegar a esta diapo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya sea sobre las eficiencias, de lo que usted quiera, de lo que vimos hasta ahora en la clase de hoy. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a ver el tema de pérdida de carga en torres de plata. Déjenme adelantarle un poquito los temas que vienen. Una pregunta, ¿estas también las puedes subir? Porque ¿Esta no está subida? Tampoco. No están subidas. No está subida. Bueno. Perdón, primero. Segundo, lo obvio, apenas termine la clase la voy a subir. Qué tarado. Bueno. Consecuentemente, no tomen apuntes de lo que aparece en las diapos porque las van a tener. Y bueno, reitero mis pedidos de disculpas. Se ve que asumí que cuando al principio del tema había puesto todas las diapos a disposición y que solo se acuerdan que ustedes me pidieron que cambiara la primera clase, ya no me acuerdo bien por qué, pero había alguna razón.
que la cambié y me di por satisfecho de que estaba todo. Bueno, lo subsano. Me lo voy a anotar acá. Agregar las diapos de esta anterior más esto. Ya. Comencemos con esto de la pérdida de carga. ¿Está? Más o menos esto ya lo vimos, o sea, la destilación y absorción de gases son más comunes operaciones de transferencia de masa de entre líquido y una fase de gas o vapor. Hay operaciones de otras operaciones donde estos equipos también se usan, ¿bien? Entonces, extracción líquido-líquido, que lo van a ver en este curso. Transferencia de calor por contacto directo. A veces lo que hace uno es, pone en contacto directo las dos fases distintas para transferir calor. Típico ejemplo en el que viene abajo, humidificación y deshumidificación, que son las torres de enfriamiento. ¿Está? Entonces, voy a pasar 3 diapos del diseño en general de una torre de destilación, para que vean en ese proceso general de diseño dónde entra el diseño fluidodinámico. ¿Ok? Entonces, conceptualmente, uno puede hablar que hay un conjunto de cálculos que refieren al diseño del que se conoce el diseño, perdón, del proceso. A veces algunos lo llaman software. ¿Está? Ahí calcula el número de platos teóricos, la eficiencia de los platos reales, en qué plato alimento, cuál es el reflujo adecuado, y en ese proceso de cálculo obtengo qué flujos de vapor y de líquidos va a haber en cada una de las zonas, en la zona de rectificación y en la zona de empobrecimiento. Ese sería el paso 1, o diseño de software. Después viene el diseño del equipo. Algunos lo llaman como hardware, que tiene un diseño primario básico y un diseño secundario. ¿Está? En el diseño básico tenemos que encontrar el diámetro de columna, el tipo de plato, la separación entre platos, la fracción de área bajante, etc. Bueno, este segundo, el básico, tiene que ver con esto que vamos a ver, que es el fluido dinámico. ¿Está? Y nos va a permitir determinar el tipo de diámetro de la columna, el tipo de plato, la separación, etcétera, etcétera. Y después hay un diseño secundario, que es ingeniería de detalles, es cómo son los vertederos, cómo es estrictamente la forma del plato de burbujeo, cómo son los bajantes, etcétera, etcétera. ¿Está? El diseño primario es el que se hace, lo de primero es porque se hace primero, porque tiene el máximo impacto en los costos de inversión y no tiene tanto impacto en las condiciones de operación. Mientras que la ingeniería de detalle es el inverso. No tiene mucho impacto en los costos, pero sí tiene mucho impacto en el buen funcionamiento de las torres. ¿Está? Entonces, en ese marco de poder determinar cuál es el diámetro adecuado de la torre, cómo tienen que ser las áreas de los bajantes, etcétera, etcétera, es lo que vamos a ocupar en el resto de la clase de hoy. ¿No? Para torres rellenas, ya les mencioné, ya los vieron, ya los saben, y simplemente proyecté algunas diapos porque hay algunos aspectos en común de los cuales voy a echar mano. ¿Está? Y en torres de plato es lo que nos vamos a ocupar ahora. ¿Está? Entonces, en el enfoque del cálculo de pérdidas de cargas o el cálculo de la situación de inundación, se suele abordar desde 2 lados distintos. Uno es lo que tiene que ver con la inundación que producen los altos caudales de vapor. ¿Tá? Y eso se le suele llamar inundación por arrastre. Y se modelan y se estudian por un lado. Y por otro lado, lo que se conoce como inundación de descenso, que tiene que ver con la inundación de la torre, pero causada por el flujo de líquido en la torre. Entonces, reseño o repito algo que dije hace un par de minutos atrás. No son independientes uno de otros, pero desde el punto de vista metodológico para abordarlos, los separamos un problema complejo en 2 problemas más sencillos. ¿Está? Entonces, lo que voy a intentar, y ya se los voy comentando desde el principio, es mostrarles más o menos cómo es una forma de realizar el cálculo, que como van a ver en los próximos minutos es largo
y pesado. No es complicado, no tiene conceptos extraños, no tiene conceptos novedosos, pero sí tiene bastante esfuerzo de cálculo. ¿Está? Vamos a empezar, por eso la carita esta de Tristongo y a calcular, se ha dicho, señores. Algunos comentarios previos. Bueno, la capacidad máxima de una destilación se ve limitada por el fenómeno de inundación. Al igual, y esto hace una analogía absoluta con torres de absorción que ustedes ya conocen. O sea, si se les inunda la torre, salud. ¿No van a transferir nada? No, algo van a transferir, pero esencialmente van a transferir muy poco. Entonces, la capacidad de transferir de la torre de absorción o de una torre de destilación se va a ver afectada si se produce la inundación. ¿Está? El diámetro de la columna se diseña para asegurar que la columna cumple con el servicio. Esto es lo mismo que ustedes veían en absorción. No sé si fijaron la idea en absorción, de que ustedes pueden hacer el cálculo del número de la altura de relleno y yo qué sé qué historias más, en los cuales no importaba el diámetro. La variable diámetro de la torre de absorción entraba en escena cuando hacían los cálculos de punto de inundación. O dimensionaban la torre para que, o tomaban un diámetro de torre para que no se inundase. ¿Está? Bárbaro. Y un dato adicional es que las torres se diseñan, aquí está, para operar entre el 80 y el 90% de los caudales de inundación, tanto los caudales de líquido como los caudales de gas. ¿Está? ¿Qué es el fenómeno de inundación? Y bueno, es lo que allí dice, la acumulación excesiva de líquido dentro de la columna. Se empieza a acumular líquido de la columna. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de que se me está inundando una torre? Empiezo a aumentar la caída de presión. Claro, si me empieza a acumular líquido, la altura del líquido en el plato empieza a crecer y eventualmente hasta se desborda el vertedero y consecuentemente empieza a quedar líquido dentro de la torre. Se empieza a producir arrastre de líquido al plato superior. El líquido se acumula en la torre, o sea, porque la alimentación, usted le sigue alimentando la corriente de alimentación, valga la redundancia. Y entonces se empieza a acumular líquido y empieza a disminuir la cantidad de líquido que está saliendo por el fondo. Empieza a operar en forma inestable. Y lo que es más o menos grave en estas cosas es que se da un fenómeno en cascada. Se inunda un plato, se inunda el otro, y así sucesivamente hasta que termina toda la torre inundada. ¿Está? El problema de inundación, esto ya lo vimos, la pérdida de eficiencia de plato. Entonces, repito, vamos a echar mano a algunos datos experimentales, en este caso para una mezcla de etilbenceno estireno, y acá lo que ven es cómo varía la eficiencia a medida que va aumentando el factor F. ¿Está? La eficiencia tiene unos máximos por acá que andarán en el 70%, y verán que es muy baja si este factor que tiene que ver con la velocidad del gas, esto es la velocidad del gas por ρ, que es la densidad del gas, a la 0,5. Para velocidades de gas pequeñas, se produce el fenómeno de goteo. En una primera explicación de qué es el goteo, fijen en su cabeza que el plato de una torre, en la parte de descripción van a ver que hay distintas formas de hacer entrar en contacto el gas con el líquido en el plato. La más sencilla son platos perforados, o sea, platos donde lo que hay es un orificio a través del cual pasa el gas. Si la cantidad de gas que pasa empieza a bajar o a disminuir o se hace muy pequeña, lo que va a pasar es que parte del líquido va a gotear. No sé si quedó claro lo que estoy diciendo. O sea, va a escurrir por el orificio. Por lo tanto, parte del líquido va a pasar al plato de abajo sin intercambiar y entonces va a caer la eficiencia. Y por otro lado, si las velocidades del vapor es muy alta, empieza a haber arrastres de gotas del plato inferior al plato superior, con la pérdida de eficiencia porque se produce una mezcla interna dentro de la propia columna. ¿Ok? Entonces, acá es para dibujar exactamente una vez más lo que ya sabemos. Voy a repetir. Este es el plato, acá se forma la altura del líquido, esta es la altura del vertedero, el líquido desborda
va hacia el plato de abajo, de este lado hay una altura un poco superior que la altura del líquido de este lado, el líquido pasa por aquí, se redistribuye el plato y así sucesivamente. ¿Está? Entonces hay una zona de burbujeo, que es, valga la redundancia, donde se forman las burbujas, está el vertedero, aquí, y esta sección de acá se la suele denominar el ducto de descenso del líquido o el bajante. ¿Está? Lo que tenemos aquí a la izquierda es un esquemita, y vamos a ver algunas definiciones. Y van a ver por qué algunas definiciones. La razón de algunas definiciones, perdón que voy a sacar esto que me está molestando aquí. Bueno, no sé dónde poner. Porque algunas variables para el cálculo de las pérdidas de carga se refieren a algunas áreas, y a veces no está claro, hay que explicitar con precisión a qué área se está refiriendo. ¿Está? Bien, entonces está lo que se conoce como el área de la sección transversal de la torre, o área total o sección total, que básicamente es, si la torre tiene un diámetro D, entonces el área total será pi por D sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Está? Ok. Después está el área de un conducto descendente. Si yo hago un corte por acá, por ejemplo, ¿sí? Si hago un corte por aquí, lo que vamos a ver es que tengo una sección en ese corte que es el ducto descendente. Después está el área de la zona activa donde se produce el burbujeo, que es, esto lo mencioné, que es esta área aquí. De toda el área, acá tengo un bajante, acá tengo otro bajante, y el área que me queda para formar las burbujas es esta que está aquí. ¿Está? Perdón. A sub n es el área de flujo de vapor entre los platos. O sea, si yo tiro acá algún corte en esta torre, el flujo de vapor va a pasar por la sección que está aquí. ¿Está? Y después está el área de los orificios. El área, la sumatoria del área de cada uno de los orificios me da la sub h. Entonces, algunas relaciones bastante sencillas. El área total va a ser el área de la zona activa, que es donde se producen las burbujas, más 2 veces el área de los bajantes, el que viene de acá arriba y el que viene de acá abajo. Y el área de flujo de vapor va a ser igual al área de la zona activa, donde se producen las burbujas, más el área de un conducto descendente, menos, o si no el área total, menos el A sub B, que es el área de bajada de un conducto. Está más o menos claro las definiciones de las áreas, no es más que eso, es una definición de las áreas de la sección. ¿Ah? Bien. ¿Qué se conoce como la capacidad máxima de un plato? La capacidad máxima es, para un flujo de líquido constante, C un L constante, el máximo flujo de vapor que es permitido sin que se me produzca la inundación, o sin que se me produzca la pérdida de eficiencia del plato. O, para un flujo de vapor constante, el máximo flujo de líquido permisible para que no tenga inundación porque se me llenen los bajantes, o tenga una pérdida de eficiencia en el plato muy importante. Esa es la máxima. La capacidad mínima es las mínimas cantidades de flujo de ambas fases para que haya un contacto efectivo. Y ahí pongo como ejemplo el ejemplo del goteo. Si la cantidad de líquido es muy baja respecto a la de gas, el líquido se me va a escurrir por los orificios. O al revés, para una cantidad de líquido razonable, si el flujo de gas es muy bajo, se me va a gotear líquido por los orificios. ¿Ah? Bien. Y acá era un poco lo que yo les mostraba. No, les comentaba que hay rangos de valores de operación razonables de flujos de líquido y rangos razonables de flujos de vapor, o velocidades de líquido, velocidades de vapor. Entonces, veamos. Por ejemplo, para una velocidad de líquido dada, yo estoy trabajando con esta velocidad de líquido, caudal de líquido, supongamos que estoy acá en la zona de operación estable. Si empieza a aumentar
la velocidad de gas. O sea, para L constante voy aumentando la velocidad del vapor, llega un momento donde se produce inundación por arrastre y arrastres de líquido. Si al revés, bajo la velocidad del vapor, llega un instante en el cual se produce el goteo o el escurrido por descarga, o etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hacer el mismo. ¿Qué pasó acá? Acá, la roja. La roja es para un flujo de vapor dado, para velocidad de vapor dado. Y digo, el razonamiento es, si la velocidad es razonable, caigo acá adentro. Si empiezo a bajar la cantidad de líquido, me lo va a arrastrar el vapor. Y a su vez, si aumento la cantidad de líquido, aumento la cantidad de líquido, se me van a ir los bajantes. Entonces, el concepto. En torres de platos hay una zona, donde se define la zona, la que está allí más o menos dibujada, cualitativamente dibujada, de condiciones de operaciones estables. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar un modelo, que va a ser el modelo clásico. Es una simplificación de la realidad, pero que nos permite comprender la dinámica. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es el régimen de flujo del líquido y el vapor en este plato normalmente? Y es así, acá se forman burbujas en el seno del líquido, o sea, acá tenemos una fase continua que es líquido, y acá empieza a formarse una espuma, o sea, se empiezan a separar. Entonces, normalmente, el régimen más habitual es el de la espuma. Este otro, que es cuando es el que encantaría uno que suceda, ¿no? Uno se forma una burbujita y sube tal cual, sin mezclarse, sin formar espuma y yo qué sé qué. Y hay otro en el cual forma una estructura celular, o sea, se forman grandes burbujas de líquido, perdón, de vapor, por una interfase de líquido. Es lo que se conoce como estructura celular. ¿Tá? Esto es muy poco frecuente a escala industrial. El que a veces se presenta a escala industrial es este régimen. Es el régimen spray, en el cual cuando tengo altos, este es el líquido sobre el plato, ¿no? Tengo altos caudales de vapor, se produce un spray. O sea, el vapor pasa por acá, lleva gotas, pero no se forman gotas de burbujeo, sino que arrastra directamente gotas de líquido, ¿tá? Que lo llevan al plato anterior. Entonces, se presenta para flujos de vapor altos, bajo flujo de líquido, y el modelo clásico, este que vamos a ver ahora, no modela bien esta situación de operación. ¿Tá? Y también acá, si se forman pequeñas burbujas que se presenta a escala industrial, entonces también a flujos altos se puede presentar esta situación, muchas burbujitas, pero el modelo que vamos a ver lo cubre. Lo otro que quiero destacarles es lo que dicen por aquí abajo. O sea que en una misma bandeja, en distintas zonas, pueden haber más de un régimen de escurrimiento en ese plato. Entonces, retomando lo que yo les comentaba hace unos diapos atrás, la inundación de la torre se puede producir por un flujo grande de gas, y esto es lo que se conoce como inundación por arrastre, o por un flujo grande de líquido, y es lo que se conoce como inundación por descenso. Entonces vamos a modelar, estudiar o intentar calcular en las dos situaciones distintas. ¿Tá? Entonces primero vamos a ver la inundación por arrastre, o sea, esta que se produce por altos caudales de vapor. ¿Qué pasa? Empieza a haber arrastre, primero se empieza a formar mucha más espuma y aumenta el nivel de la espuma. A medida que aumenta la altura de la espuma, una fracción de esa espuma empieza a llegar al plato superior. Y esto ya lo vimos, reduce la eficiencia y aumenta el líquido en el plato superior, consecuentemente se inunda. O sea, empieza a formarse espuma que lleva al plato superior y se inunda el plato superior. ¿Tá? Entonces, cuando se producen los altos, esta situación de inundación por espuma que se crece y va a parar al plato anterior, cuando hay arrastre por spray, que es lo común, y cuando hay arrastre por espuma, que es poco común. Lo más frecuente es arrastre por condición de spray. ¿Cómo vemos la inundación de arrastre? Bien. Está definido hace mucho tiempo un parámetro, es un coeficiente de Sanders, o un parámetro, o un factor,
está definido con la velocidad lineal del gas basada en el área neta. ¿Ah? Por eso vimos las definiciones de las distintas áreas. Multiplicada por la relación entre la raíz la densidad del líquido y la densidad del líquido menos el vapor. ¿Está? Entonces, acá tenemos para algunas correlaciones para flujos, ya sea para, en este caso es válida aparentemente para platos de orificios, para platos con campanas de burbujeo, en el cual tenemos el parámetro de flujo, que nuevamente es la relación, y acá se empieza a parecer y mucho a lo que ustedes vieron de absorción gaseosa, el R sobre G por la relación de las densidades a la 0,5. Y esto acá tiene que ver con el espaciamiento entre las bandejas. Entonces lo que dan estas curvas es el punto de inundación de la torre de platos por flujos altos de vapor. ¿Tá? Y entonces, bueno, si ustedes vienen por acá y tienen un espaciado de, no sé, 450 milímetros entre plato y plato, y esto le da 0,1, vienen aquí, la ordenada les da un valor de, no sé, 450, el número que resulte de aquí. ¿Está? Uno puede usar los gráficos, puede ser correlaciones, como es en el caso de disqueromaculas, donde te subes las temperaturas, la separación entre los platos, y el FLG es nuevamente la excisa L sobre G por la raíz. Entonces uno saca esto y de acá, ¿qué despeja de esta ordenada? De la ordenada del gráfico saca este valor, ¿no? O sea, del gráfico de la formulita saca el C sub BSF y despeja ahí la velocidad de inundación por arrastre en función de este factor, de la tensión interfacial y la diferencia de densidades entre el líquido y el gas. ¿Está? Una vez que usted calcula la velocidad, toma valores de diseño, o sea, define un diámetro de torre, de forma que la velocidad definida para el área neta, porque ustedes lo que tienen, a ver, vamos a refrescar un poquito, de haber resuelto en etapas ideales, lo que tienen son los flujos, los moles por hora de líquido que van cayendo en la zona de rectificación, o los moles por hora de vapor que van subiendo en la zona de rectificación y o en la zona de, o en la zona de empobrecimiento. Entonces de ahí tiene que pasar con la densidad que tengan esas corrientes a definiendo, o al revés, encontrar un diámetro que genere un área neta lo suficientemente grande para que la velocidad no alcance este valor de inundación. Y si el valor de inundación es 100 metros por segundo o lo que sea, pues diseñe la torre un poco mayor para que este valor dé un 75 o un 85% de ese valor de inundación. ¿Está? Estas correlaciones que acabamos de ver, ya sea la empírica, el gráfico o la modelación de estas curvas, trabaja bajo algunas hipótesis. Que no se produce prácticamente espuma, que la altura del vertedero, la pueden leer en la diapo, o sea, hay una cantidad de restricciones que deben cumplirse para que sean aplicables, repito, o el gráfico o la formulita que acabamos de ver. Hay otras formas alternativas donde prevé la formación de espumas, ¿tá? Y se calcula la inundación por arrastre con esta otra formulita. O sea, el CS sub BF lo calculamos con estas expresiones, donde cada uno de estos parámetros, o varios de los parámetros que aparecen por acá, la altura del líquido, el diámetro hidráulico, etcétera, etcétera, van y tienen esta formulita, y esta formulita, y esta formulita, pero se puede calcular. Entonces, lo que decía hace unos minutos atrás, no pretende en la clase de hoy ingresar al detalle de cada uno de estos pasos de cálculo. ¿Tá? Lo que intento es mostrarles que existen y que no son una cosa abominablemente complicada. Bien. Vamos a la segunda parte. Perdón. Acá lo que acabamos de ver es
cómo calcular la pérdida o el punto de inundación causado por arrastre de vapor. Vamos ahora a intentar calcular el punto de inundación por el líquido. Nuevamente, el esquemita que vimos hoy. Y acá empezamos a definir algunos parámetros geométricos. ¿Está? HW es la altura del vertedero. HOW es lo que se conoce como... Ustedes vieron... Esto sí lo vieron en fluidodinámica, ¿no? Vertederos en general. ¿Sí o no? Hola. Ah, hablo con la gente. Creo que no. No me suena. No, no. ¿No se ve? ¿En serio? Mire que yo voy y pregunto. Y donde los docentes del curso de fluidodinámica me dicen que esto lo ven, bueno, tienen que recursar todos. ¿En serio lo ven? Describí más la idea, tal vez dame la idea. Vamos a describir la idea. Vamos a describir la idea. Todavía no. En biodinámica no. Bueno, a ver. Vamos acá. ¿Qué pasa? No, perdón, déjenme hacer algo que... Bien. Acá. Acá. Y pipí. ¿Están viendo el pizarroncito? Sí. 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 Bárbaro. Yo he puesto plata que ustedes vieron. Ahí va. Comienzo el interrogatorio. En algún lado, ustedes del curso de fluidodinámica, ¿no? Ven el tema medidores de caudal. Ahí ven el tubo de Pitot, los medidores de disco, perdón, de orificio. ¿Sí? ¿Le está sonando algo de lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí. Bárbaro. En principio, en ese mismo grupo temático, o bolilla, o como quieran llamarlo, ustedes vieron, algunos deberían haber visto, creo yo, y les voy a preguntar a los profesores, vieron medidores de caudal en canales abiertos. ¿Les suena algo? A mí no me suena para nada. Para nada, guau. En tecnología y servicios industriales 1, creo que se ve. Que se ven los canales partial. Bien, y los vertederos B, los vertederos rectos, canales partial. Y Sí, ustedes, eso es en ¿eh? tecnología y servicios industriales, creo. Uno. Y lo Y están hasta ahora no lo dimos. haciendo. Buah. Mira, no está más fluidodinámica. Si tendré los papelitos viejos. Muy bien. No, en fluidodinámica está, pero muy por arriba. O sea, te los Bueno, presentan en dos. me van a enloquecer. Unos me dicen que tienen tecnología y servicios industriales, otros que están en fluidodinámica para arriba. Yo voy a hablar con los profesores de Vivido. Y repito, ya miré que las clases las grabamos y cada uno de ustedes queda ahí y los van a hacer perder a todos. Bueno, volviendo un poco en serio. A ver, suponga esto. Locura. El agua que fluye por un río. ¿Está? Vamos a hacer algo un poquito menos loco. En lugar de un río tengo un canal. Y acá hay agua y acá arriba hay aire. O sea, si yo hago un corte de acá, tengo la pared del ducto por la cual va fluyendo el agua. ¿Está? Si yo en este canal coloco en la punta un dispositivo parecido a esto se llama vertedero en B, y yo ahora dibujo un perfil de alturas, y acá está el vertedero. Esto sería lo que nosotros vamos a llamar HW. Y esto es un corte, y esto es HW. Entonces, el líquido
Si yo lo dibujo acá, esto me molesta porque no sé qué hacer con él. A ver si hago así, tuc, acá. Este es el líquido. Por lo tanto, esta altura es este punto, ¿no? Si usted lo ve de frente, lo que va a ver es que ahí hay una cierta altura de líquido. Entonces, hay fórmulas clásicas, como la fórmula de Francis, que lo que le dice es que el caudal, este que está pasando por acá, tiene que ver con la altura del líquido, que es lo que nosotros vamos a llamar, creo que HO. Entonces lo que me interesa es que registren de acá. ¿Y alguno le vino al fondo de su memoria algo de esto que estoy diciendo? Mire, que le voy a preguntar a la gente de fluidodinámica. Silencio. Yo no recuerdo. Sí, yo no me acuerdo tampoco. Tampoco. Bien. Entonces, en principio, va a haber un acto de fe. El acto de fe es, créanme en lo que yo acabo de mal dibujar acá, pero que esencialmente en un vertedero, hay vertederos de este estilo, hay vertederos que son de este, con este formato. Así. Y entonces la altura del líquido es este por acá. ¿Está? Pero el concepto es, en canales abiertos, no en ductos cerrados, sino que en canales abiertos hay determinado tipo de dispositivos, que alguna compañera de ustedes habló del partial, que es una versión un poquito más sofisticada de esto. La menos sofisticada son los vertederos, en los cuales puedo medir el caudal, o se usan para medir caudal, o más allá de cómo se mide. Créanme en el concepto que el caudal que viene por acá, que es igual al que viene por acá, tiene que ver con algunas relaciones geométricas de esto, algunos, abro comillas, coeficientes de descarga, cierro comillas, dependiendo del tipo de vertedero, y la altura. O sea, para un vertedero dado, con alguna forma geométrica, el caudal, bueno, tiene que ver con esa altura. ¿Está? Y está, con esto, y les voy a hacer la pregunta a la muchacha de fluido. Bien. Entonces volvemos acá. Repito. Este es el plato. Por acá, por estos orificios, pasa el vapor. Acá solo dibujo el líquido. Entonces está la altura del vertedero. La altura del líquido por encima del vertedero, que se suele llamar la altura de la cresta. ¿Está? A su vez, si yo me muevo hacia acá, para que se acuerdan que el líquido viene así y se mueve así, ¿no? Para que el líquido fluya desde acá hasta acá tiene que haber una pequeña altura. Y para que el líquido fluya desde acá arriba y se meta para acá adentro, tiene que haber una cierta diferencia de altura entre acá y acá. ¿Está? Bárbaro. ¿Se entendió esto? Por lo menos la definición de los parámetros geométricos. HDC es la altura en el downhammer, esta altura. HW es la altura del wire, que es vertedero en inglés. HW es la altura de la cresta. Y HG es la altura del líquido en este extremo. ¿Sí? Bien. A ver, les voy a pedir un pequeño acto de imaginación. Supónganse ustedes que yo coloco un manómetro con un cierto líquido matométrico donde una toma está acá donde estoy poniendo el cursor, o sea, de este lado tengo vapor. La otra punta del manómetro lo pongo acá arriba que también tengo vapor. Y lo lleno con un líquido manométrico adecuado, el que fuere. ¿Se entiende? Estoy midiendo presiones entre este punto y este punto, ¿no? Con un manómetro. La diferencia de presión, perdón, lo otro es que el vapor fluye de acá hacia acá, ¿no? Entonces esta presión P1 es mayor que esta presión P2. La diferencia entre P1 y P2 va a ser la densidad del líquido manométrico por G, por una cierta altura que hipotéticamente tendría ese líquido manométrico. Se entiende que es el HT, es la altura de ese líquido manométrico. Y a su vez, conceptualmente, lo que hace es mide la pérdida de carga en la fase vapor al pasar
a través de este plato. ¿Se entiende conceptualmente esto? Hola. Sí, sí, sí. Sí. Bárbaro. Entonces, lo que acabo de hacer es, entre comillas, medir la pérdida de carga o la caída de presión al pasar de un plato al otro. ¿Sí? Ahora, voy a calcular esa misma pérdida de carga, pero ahora metiéndome acá en la zona líquida. Acá está un poquito feo, tendría que llamarse P1 la presión de acá abajo y P2 la presión de acá arriba. Lo voy a modificar, porque ahora me voy a meter que la diferencia entre las presiones, no, está bien, perdón, entre P2 y P1. Pero ahora yo lo voy a calcular viniendo por acá. Estamos de acuerdo que P1 es la presión en todos los puntos de acá del vapor y va a ser también la presión en la interfase líquido-vapor en este punto. Y P2 va a ser la presión en este lugar, del lado del vapor. Entonces la diferencia entre P1 y P2 va a ser, a propósito, la densidad de ese hipotético manómetro, lo tomo igual, le pongo un fluido manométrico que es el líquido que está acá. Entonces va a ser la densidad por la altura por G, perdón, por. Esta es la altura total. ¿Sí? Al cual le resto la pérdida de carga del líquido al pasar por aquí abajo. Esto es H de A. Y después le resto la altura de HG, la altura de la cresta y la altura de acá. Entonces, lo que tengo acá es la altura del líquido. ¿Está? Entonces, vamos a pasar por acá. Despejo, igualo esto con esto, donde lo que es lo mismo es la densidad IG, y me queda que la pérdida de carga al pasar por el downcomer, o sea, todo el escurrir por este ducto y pasar por acá, es esa altura total de pérdida de carga de vapor, menos cada uno de los términos, que es la pérdida de carga en el bajante, menos la altura por aquí en este extremo para que fluya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la condición de inundación? La condición de inundación es esta que está acá. Si la altura del líquido acá supera la diferencia de alturas entre los platos, este líquido sube, y lo empieza a superar, empieza a inundar el plato de arriba. Entonces, para que no se inunde, tiene que ser al revés, este es un signo al revés, tiene que ser menor. Acá, perdón, este signo está mal, corríjanlo. No lo pueden corregir porque no tienen las diapos, lo voy a corregir yo. Es menor. ¿Está? Ahora bien, si se forma espuma en el downcomer, la altura, considerando la espuma, tiene que ser menor que la separación entre los platos. O sea, conceptualmente, para que no se me inunde, la altura del líquido en el downcomer, en el ducto de bajada, si no tuviera espuma, fantástico. Si tuviera espuma afectado por la densidad media de la espuma, media porque acá va a haber líquido de líquido y burbujones de vapor, de ahí lo de la espuma. Entonces, es la que tiene que ser menor que la separación entre los platos. Bien. Normalmente, si no sé, a ver, ahí hay algunas situaciones. ¿En qué condiciones de operación se forma bastante espuma? Y bueno, por un lado, si la densidad de gas es baja y la viscosidad del líquido es baja, entonces se forma la espuma se forma acá en el plato, pero se separa rápidamente, se rompe la espuma y por lo tanto por acá lo que baja es el líquido. ¿Está? Caso en el otro extremo, viscoso, entonces ahí ya el gas no se separa rápidamente. ¿Está? La densidad del gas no es tan bajo y entonces se toma un valor de más o menos 0,5. ¿Está? Y acá hay una recomendación, es cuando uno conoce que los líquidos, la combinación de columna de destilación, donde los vapores tienen densidades altas y empieza a jugar también la tensión interfacial baja y se forma mucha espuma, entonces la recomendación es, bueno, póngase en el peor caso y diseñe con valores entre 0,2 y 0,3, con lo cual la separación entre los platos va a ser mayor. Ahora,
para encontrar una separación de platos o colocar los platos lo suficientemente separados para que se cumpla esta condición, tenemos que calcular esto, el HDC. ¿Tá? Volvemos a la formulita de hoy. El HDC, que es la altura del líquido en el ducto de bajada. ¿Cómo calculamos todo esto? La única que es fácil, porque se fija, es la altura del vertedero. La altura del vertedero es una altura geométrica. El vertedero tiene una altura de 3 pulgadas, 2 pulgadas, 1 pulgada, la que fuere, pero es conocida. Ahora, todo el resto hay que calcularlo. ¿Tá? Entonces, ahí empezamos. Yo no quiero entrar en detalle de la altura total en el plato. Va a ser la altura de presión en el líquido, más la altura de la caída de presión al atravesar el dispositivo. ¿Está? Entonces, ¿queda claro esto? A ver si yo puedo pasar rápidamente acá. Exagero, este es el plato, este es el orificio y el otro orificio. Y acá tengo el líquido. Entonces viene el vapor aquí. Y para pasar desde acá hasta acá, supongo que tengo una campana de burbujeo. Pueden ver cómo funciona esto. Entonces, tiene que tener la presión suficiente para poder vencer la altura del líquido. Pero a su vez, el vapor al pasar por acá también presenta una pérdida de carga. Entonces, la pérdida de carga total, y se acuerdan que era la diferencia de presión entre este punto y este punto expresado en altura de líquido, tiene un componente, repito, que es la caída de presión a partir de al atravesar el dispositivo, y la caída de presión provocada por la masa de líquido. Y entonces, para que los distintos tipos de elementos de dispersión, primero se puede obtener una correlación de este estilo, y si son platos de malla, hay un K1, hay un K2 y una forma de calcularlo. Si son de campanas, y etcétera, etcétera, hay otra forma de calcularlo. Pero el cálculo a través del líquido aireado viene otra formulita que es el factor de aireación, porque el vapor atraviesa el líquido formando burbujas. Entonces, la altura depende de la altura en el líquido claro. O sea, esta es la altura del líquido que hay sobre el plato. Tenemos un factor de aireación. El factor de aireación uno puede calcular en función del caudal de líquido que hay en el plato, la longitud del vertedero, formulitas, coeficientes, etcétera, 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 etcétera. Esta es la formulita que yo quería echar mano, que ustedes deberían conocer, pero tampoco a esta altura es absolutamente relevante. Pero lo que quiero mostrar con esto es que usted puede hacer todos estos calculitos, puede tener la caída de presión en los bajantes, etcétera, etcétera, el cálculo de gradiente hidráulico. Para que hacer el cálculo de gradiente tiene que tener un reino hidráulico, donde aparece el radio hidráulico, aparece la velocidad, la viscosidad del líquido. Con esto tiene el radio hidráulico, la velocidad de papá, para papá, se cayó una piedra en la cabeza. Y a su vez es cómo sabemos si estamos en régimen hidráulico, de espuma o de spray. Bueno, si a usted le viene esa pregunta, vaya y consulte estas referencias bibliográficas, no lo vamos a ver en el curso. Resumen, a esto quería llegar, y con esto vamos a dar por finalizada la clase. Recuerden, hay que calcular la altura en el bajante, para la cual hay que calcular todos estos términos. ¿Tá? La altura del vapor al pasar por atravesar el plato tenía dos términos, uno que tiene que ver con el orificio y la altura del líquido que tiene que ver con el factor de aireación. Otro que tiene que ver con la pérdida de carga en el bajante. Otro que tiene que ver con el gradiente hidráulico, o sea, para que el líquido fluya desde la punta del plato hasta el vertedero y caiga. Y otro que es fácil, que es la altura del vertedero, y esta es la cresta del vertedero, que tiene que ver con el caudal que está pasando. Y sumando todo esto, lo que tiene que cumplirse es esto. ¿Tá? El espaciamiento entre las bandejas tiene que ser mayor que lo que me da la altura del líquido dividido la densidad de lo que está bajando. Con esto reitero lo que dije hace aproximadamente media hora.
Lo que persigo es mostrar, por un lado, cómo se modelan o cómo se diseñan las torres de tiración para que no se produzca la inundación. Hay métodos, unos calculan por el lado del gas y otros por el lado del líquido. Porque la inundación se puede producir, ya sea por grandes caudales de líquido o grandes caudales de gas. A su vez, bajos caudales de líquido o bajos caudales de gas traen los otros problemas que estuvimos viendo. Entonces, hay una región adecuada en ambos flujos de líquido y de vapor. ¿Por qué lo presentamos? Bien, por un lado, para que vean que existe método de cálculo, y que hay métodos de cálculo que son un poco o bastante más complicados que los que ustedes vieron para la pérdida de carga y cálculos de inundación en torres de absorción, que no son los mismos, pero existen otros con un poco más de grado de complejidad, pero bueno, son los que son. Con esto daría terminada la clase de hoy, faltando como 10 minutos para que lleguen a las 6 de la tarde. Y ahora abro el espacio de preguntas, tanto de la clase de hoy como la clase anterior, que por lo que recuerdo terminamos muy sobre la hora y bueno, por lo tanto no hubo espacio para preguntas y comentarios. Los escucho. No hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios. Una pregunta. El método MERGE-Q que vimos la clase pasada, ¿nosotros lo vamos a usar o fue como más para saber cómo era? No. Vamos a ver el mesh. Van a ver en el práctico, si no recuerdo mal, mi memoria es muy mala. Juan Manuel, Gustavo, ¿están ahí? Veo que no. Si no recuerdo mal, van a resolver un ejercicio de una destilación de una mezcla binaria usando el método de McKay-Thiel. Como producto de ello obtienen el número de etapas ideales que les da el método, en el cual, repito una vez más, McKay-Thiel supone etapas ideales, flujos equimolales, sin extracciones. El cálculo del modelo MESH sigue manteniendo el cálculo de etapas ideales, pero ya deja de imponer la restricción de que los flujos son equimolales. ¿Se acuerdan? Que todos los flujos de vapor de la zona de rectificación son iguales entre sí, y los de líquidos son iguales entre sí, y los de la otra zona, todos los de vapor son iguales entre sí. Eso la levanta. Y después comparan resultados obtenidos en un caso y en el otro caso. Pero el método MERGE, no. No, porque el grado de complejidad no se hacen a mano los cálculos. Definitivamente. No tiene sentido. Así que no. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario o afines? Bueno, señores, de mi parte, señoras y señores, que tengan un buen fin de semana. Y el próximo miércoles tienen una clase de descripción de estos equipos. Espero que la asistan y que disfruten mucho. De mi parte queda subir las diapos de la clase de hoy, esta que terminamos viendo, y subir la nueva versión de lo que estuvimos viendo al principio de la clase.